bienvenidos a este nuevo video. En el mundo actual se habla constantemente de los derechos y hablamos en derechos a la vida, a la libertad, al ambiente, pero pues ¿de dónde vienen estos derechos o cómo se generaron? ¿Quién los organiza? ¿Cómo se protegen? Vamos a abordar el tema de los derechos fundamentales y se abordará pues qué son, cómo se clasifican en generaciones o cuál es el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para su defensa. Así que hablaremos inicialmente del documento que lo inicia todo, que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, aquí para entenderlo, se habla de la época de 1948, tras las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a tomar conciencia y a acciones para prevenir estos actos que eran una forma de atacar la dignidad humana, y se declara justamente, se hace la declaración de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Sin embargo, pues esto es un primer paso y posteriormente se van a crear los pactos internacionales que son relacionados con derechos fundamentales. Entonces hablamos de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en conjunto conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces también es común confundir los derechos humanos con derechos fundamentales, a pesar de que están muy relacionados, no son precisamente lo mismo. Justamente los derechos fundamentales son derechos humanos que los estados, por ejemplo Colombia, a través de la Constitución del 91, según la Personería de Bogotá, reconoce y garantiza de manera especial a sus ciudadanos. Ferrajoli, citado por Restrepo en su artículo 2024, lo define como las condiciones mínimas, tanto morales como materiales, que requieren las personas para tener una vida digna y autónoma. Básicamente esencias que limitan el poder político y evitan excesos que puedan afectar la supervivencia o autodeterminación. La historia de los derechos también es una historia relacionada con las luchas sociales. Por eso se suelen clasificar en generaciones que reflejan necesidades de cada época. Entonces, los de primera generación se conocían como derechos civiles y políticos, que surgen en el siglo XVIII, como marco en la Revolución Francesa, que es una rebelión hacia el absolutismo monárquico, que lleva a la reivindicación de derechos para proteger la libertad del ciudadano, y algunos de estos son el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y la participación política. En la Constitución de Colombia se encuentran en el capítulo 1 del título 2. Hablamos de segunda generación, en el caso de derechos económicos, sociales, culturales, que se relacionan con la revolución industrial, ya que surgen nuevas problemáticas sociales y esto lleva a la reivindicación de derechos de carácter colectivo, como el del trabajo digno, un salario justo, o a la libre asociación sindical, o la educación y la salud. Pues en Colombia también están en el capítulo 2 del título 2 de nuestra Carta Magna. La tercera generación son derechos de los pueblos o solidaridad. Es otra época ya situada más hacia el siglo XX. Se presentan problemas como la contaminación, la carrera armamentística o el agotamiento de recursos naturales, que hacen urgente reflexionar sobre ellos y cómo se protegen. Estos derechos pertenecen a todos, como el derecho a un medio ambiente sano, a la paz o a la protección de los consumidores. En la Constitución se sitúan en el capítulo 3 del título 2. Aquí, por ejemplo, hablan Moreno y Restrepo en cuanto a que estos derechos, para que se cumplan, pues el Estado y la sociedad tienen obligaciones específicas de dar, hacer y no hacer como condiciones. Ahora bien, el Sistema Interamericano de Derechos, los derechos no solamente se protegen a nivel nacional, sino que a nivel regional se cuenta con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado por la Organización de Estados Americanos. Y la misión de este organismo es velar por la protección de los derechos en todos los Estados miembros. Ahora pues, basándose en la Declaración Americana desde 1948, el sistema tiene pues dos pilares fundamentales, que son la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es encargada de hacer principalmente observancia y defensa de los derechos y reciben las peticiones de personas que denuncian las violaciones a sus derechos. Así pues van a hacer un filtro, en cierto modo, analizando los casos para dar un concepto y una recomendación de cómo debería solucionarse la situación, pues siempre basándose en la Convención Americana, mientras que la Corte Interamericana sería otra instancia que actuaría como el Tribunal Regional Autónomo, y su objetivo es aplicar e interpretar lo consignado en la Convención Americana. Así funcionaría como una instancia máxima judicial, y esto pues serviría para resolver los casos contenciosos que la comisión le presente, para que supervise que las sentencias se cumplan y emita opiniones consultivas sobre la interpretación de las leyes de los derechos humanos ratificados en estos diferentes mecanismos. Y hablando de estos mecanismos, están los derechos fundamentales en las constituciones y en los diferentes sistemas. Para defenderlos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Colombia lo llama de mecanismos constitucionales, que principalmente son la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data o las acciones populares. Así pues nos da principios y mecanismos para la defensa, que se basan también en los acuerdos firmados internacionalmente. Y en resumen, pues conocer estas herramientas no solamente sirven como un ejercicio académico, sino son la manera más efectiva de la defensa de nuestra dignidad. En este caso, vamos a tener que tenerlas presentes para, como profesionales de relaciones internacionales, entender en estas dinámicas cómo el derecho va a poder actuar, y vamos a poder movernos en nuestro entorno conociendo la normativa y también pues los mecanismos que existen actualmente. Así que les agradezco por su atención y nos veremos en un siguiente video.